Cada una de las perspectivas de los evangelios nos presentan características que aluden directamente al ministerio de Jesús. Por ejemplo, el evangelio según San Lucas presenta a Jesús como hombre. Lo presenta, y el logotipo que se imprime aquí, o la imagen de Jesús, es la imagen del hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. Lucas demuestra lo completamente humano que fue Jesús. Y cuando hablamos de la humanidad de Jesús, queremos enfatizar que siendo Dios, no escatimó o no se aferró el ser igual a Dios, sino que en su manifestación como hombre vivió como cualquiera de nosotros. Lucas 2:6, por ejemplo, dice cómo fue su nacimiento: de la forma más humilde, en un pesebre en Belén Efratá. Se cumplieron alrededor de 63 profecías cuando Jesús nació. Algo tan maravilloso. María dio a luz a esa criatura, y cuando esa criatura salió del vientre, los ángeles salieron de sus bóvedas celestiales y comenzaron a cantarle al recién nacido. La pregunta es: ¿quién es ese recién nacido? Lo respondió Isaías 600 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Algunos pastores estaban cerca y vieron la manifestación angelical y el canto de los ángeles, cuando nada más y exclusivamente los ángeles pueden adorar a Dios. Adoraron al recién nacido porque ese niño que salía del vientre era hombre, pero siempre fue Dios. También unos sabios del oriente, 2 años de camino en el desierto, y presentaron ofrenda al niño. La ofrenda que se presentaba era la ofrenda que le daban a los reyes. Era el reconocimiento del nacimiento, de la manifestación de Dios en carne. También Lucas en el capítulo 2, verso 51 habla de las características de la niñez de Jesús. Dice en el verso 52 que estaba en sujeción y estaba aprendiendo, y crecía en gracia y en el conocimiento de Dios. También habla de la juventud. Lucas 3:21 habla del paso de la obediencia cuando cumplió toda justicia, cuando Juan Bautista lo bautizó. Lucas 4:18 habla de la necesidad de comenzar el ministerio, dando cumplimiento a la profecía de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para predicar, para sanar, para pregonar libertad, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Evangelio según Lucas 23 al 25 habla de su pasión, su muerte, su crucifixión. Y cada una de estas facetas Jesús mostró la realidad como hombre. La misma realidad que se hace evidente en todos los seres humanos: crecer, madurar, ser probados, llamados, y al finalizar la carrera, la muerte. Pero Jesús fue más allá de la muerte, porque aunque nació como hombre, fue crucificado como cordero, fue sepultado como cualquier mortal, se levantó entre los muertos como Dios, porque indefectiblemente Jesús es Dios. Cuando hablamos del rostro de Jesús como hombre, habla de un hombre que se sujetó, que era completamente integral en su vida cotidiana, un hombre obediente, prudente, estudioso. A los 12 años abrió el rollo del profeta Isaías y comenzó a hablar, tanto que los que estaban en aquella sinagoga se admiraban de la doctrina que había en ese niño. Era un hombre que tenía pudor, decoro, modestia, un hombre que pagó impuestos, un hombre que siempre hablaba en verdad. El rostro de hombre de Jesús, cuando se imprime en la vida nuestra, alude directamente a lo básico: a ser obedientes, a ser disciplinados, a comportarse con principios, con modales,
para hallar buena opinión delante de Dios y delante de los hombres, tener buen testimonio ante los incrédulos para que no tengan nada que decir de vosotros. Ese rostro de Jesús como hombre nos enseña a aprender cada día de Él. Él mismo decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice 1 Corintios 15:46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, viene del cielo. Indiscutible, no admite discusión. El Dios todopoderoso se hizo carne, se hizo cuerpo para habitar, y siendo humano, dice la Biblia, completamente humano, que Él también participó de lo mismo, para por medio de su humanidad destruir todo el imperio de la muerte. El que derrotó a Satanás no fue Dios como Dios eterno, sino Dios hecho hombre. Satanás en el principio atentó directamente contra el primer hombre, contra el primer ser viviente que ponía sus pies en este planeta. También encuentro que Jesús, cuando iba a subir a Jerusalén, afirmó su rostro. Ese rostro que podemos encontrar en el Evangelio según Marcos, a diferencia de Lucas, que presenta a Jesús como hombre. Marcos presenta a Jesús como un buey, como el siervo abnegado, el que se sacrifica, el que da a los demás aun cuando no recibe nada a cambio. El buey en la Biblia es la representación de la carga, del servicio abnegado. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El siervo que se halla en Marcos 10:46 habla de la característica de un buen servicio. Revela a Dios en su carácter de siervo. Tiene que ver directamente con servir a los demás, brindarse al prójimo. Marcos no habla de genealogías como sí habla Mateo. A Mateo le importa más el linaje, pero Marcos habla de la kenosis, habla del vaciamiento, habla de que él no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó para servir. Dejó su posición. Juan 5:30: no busco la voluntad mía, sino de aquel que me envió. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre, renunció a sus derechos tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2 verso 7, en el famoso canto del apóstol Pablo, habla de la palabra morfe o metamorfos, donde el Señor se humilló, donde el Señor se hizo matar en una cruz para salvar al perdido. El Señor nos muestra en Marcos un rostro de siervo, un rostro de alguien que está dispuesto a dar su vida para salvar a la humanidad. Sabes que el buey es el animal de la carga, es aquel que abre brechas, es aquel que es usado para el arado. Pero el buey tiende a ser un animal salvaje, tiende a ser un animal violento por su genética. El buey tiene que sufrir una metamorfosis para ser domesticado, para que se haga dócil, para quitar su carácter indómito, que pueda ser útil a los hombres. Muchas veces el buey es castrado, en otras oportunidades es encerrado y lo golpean casi hasta cansarlo y convertirlo en un animal pacífico contrario a su naturaleza. Lo vencen a través del sufrimiento. La Biblia dice en Hebreos 5:8 que Él, Jesucristo, era hijo y padeció, y lo que padeció lo aprendió en obediencia. Y fue, según Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se necesita hoy carácter de siervo. Se necesita hoy que haya gente abnegada, gente que queme los bueyes, gente que queme el arado. El Señor busca siervos abnegados,
El mejor ejemplo que tenemos es el rostro de Jesús como siervo. Un día los discípulos estaban tratando de luchar para cuál de ellos poder ocupar la mejor posición. Una madre llega con sus 2 hijos tomados de la mano y le dice: Señor, mira, cuando vengas en tu reino, ponme a mis hijos uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús se pone en pie y dice: los hombres de la tierra tienen señorío sobre otros, buscan ser gobernadores de otros, pero no será lo mismo entre vosotros, sino que el que quiera ser más grande aquí tiene que imprimirse el rostro de Cristo como siervo, tiene que tomar una toalla y lavar pies. Hay diferentes clases de siervos en la Biblia. El primero que encuentro son los siervos zarandas, personas que fueron usadas por Dios en algún momento, aunque eran apóstatas, enemigos y paganos. Dios lo usó para traer enseñanza al pueblo. Los amonitas, los amalecitas, Tiro, Sidón, muchas naciones fueron usadas para dar una enseñanza al pueblo, aún cuando el pueblo estaba cautivo. Aparecen personajes como Darío, como Nabucodonosor, y quiero decirte que aún Satanás se convierte en un siervo zaranda, porque muchas veces Dios permite que Satanás ataque para perfeccionar a sus hijos. Por ejemplo, Job sufrió los ataques del enemigo, pero con todo y eso Job mantuvo su fidelidad y nunca atribuyó despropósito a Dios. Un día el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Me imagino que Pedro decía: Señor, le dijiste que no, ¿cierto? No vayas a permitir que el enemigo me ataque, Señor. No vayas a permitir que atente contra mi vida, Señor. Jesús sorprendentemente le dice: sí, Pedro, yo le di permiso. Te va a zarandear, te va a atacar, te va a golpear, pero yo sé que tú vas a vencer. Yo sé cuál es tu estructura, yo sé cuál es tu fe. Yo he rogado para que tu fe no falte. Hay muchas personas que van a estar a tu lado y que de una u otra forma te causarán molestias. Personas que te robarán lágrimas, personas que van a señalarte, calumniarte, hablar de ti, pero Dios usa la maldad de ellos para formar en ti el bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Otra clase de siervos que encuentro en la Biblia son los siervos asalariados, aquellos que trabajan por la paga. Son aquellos que buscan retribución, que buscan lucros. En las esferas del cristianismo está llena de gente así, que buscan servir a Dios esperando una recompensa, sea económica, sea adulamiento, sea aplausos, sea fama, sea riquezas. Todo lo que hacen es para recibir algo a cambio, y si ellos no reciben lo que quieren, abandonan el propósito. Por eso el hijo pródigo en Lucas 15, la famosa parábola de los perdidos, en Lucas 15 dice: cuántos jornaleros había en casa de mi padre que trabajan por abundancia de pan. Con Jesús andaba un Iscariote, Judas, el que tenía por sobrenombre el Iscariote. Vio los milagros de Jesús, vio cómo Jesús levantó a muertos, vio cómo Jesús multiplicó las canastas y hubo abundante comida para la multitud hambrienta. Vio cómo Jesús calmó la tormenta. El Iscariote estaba día tras día viendo al Dios hecho carne servir a los demás. Pero un día le ofrecieron un mejor salario y el Iscariote vendió su dignidad por 30 miserables monedas de plata. Judas, como dice el canto, fue muy grande tu traición. ¿Cuántos hoy se venden a los propósitos del mundo? ¿Cuántos hoy cambian el honor, la grandeza, el privilegio de servirle a un Dios tan grande por una miserable recompensa que el mundo da?
El servicio a Dios no es un viaje al estrellato. El servicio a Dios no es caminar en alfombras mágicas. Aquí tenemos que aprender. Aquí tenemos que encarnar el carácter de Cristo como siervos. El Señor nos llama a ser servidores, a ser colaboradores, a ser administradores de sus recursos espirituales, de servir a los demás. Si alguien te pide, dale. Si tienes que cargarle la cruz, camina con él 2 millas. Despójate a ti mismo, sirve a los demás. Es importante que haya carácter de servicio abnegado. Otra clase de siervos son los siervos oiketes, que es la palabra griega para aquellos sincretistas que sirven a 2 señores. Dice Lucas 16:13, porque nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará más a uno y despreciará al otro. Y el Señor nos manda en el primer mandamiento es: amarás pues al Señor tu Dios con toda tu alma, tus fuerzas, tu mente y tu corazón. El apóstol Pablo le decía a todos, cuando en las 14 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento tuvo que defender su ministerio: yo no busco el favor de los hombres, porque si buscase el favor de los hombres o quisiera agradar a los hombres, no fuese apóstol de Jesús. Tenemos que estar identificados. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Con razón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Contigo hemos encontrado todo. Otra clase de siervos son los siervos doulos, o los siervos que son llamados esclavos de amor. Son aquellos que vivían en la casa de su amo, y al 7º año, en el año del jubileo, la ley mosaica decía que el siervo tendría que ser despedido, pero no tendría que ser despedido con las manos vacías. Según Deuteronomio, dice la Biblia que tú le darás de todo lo que tienes. No lo vas a despedir vacío, sino que le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tus vacas, de tu era y tu lagar. Éxodo 21:6 dice que si ese siervo te dice: no me quiero ir porque te amo a ti, amo tu casa, porque me ha ido bien contigo, entonces el dueño de la casa va a tomar una lesna y va a perforar la oreja y le va a decir: vas a ser mío para siempre. Y el siervo le va a decir: yo te voy a servir para siempre. Le iba a perforar la oreja, lo iba a consagrar, iba a ser un esclavo de amor. Yo creo que nosotros un día prometimos servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Le prometimos a Dios darle todo. Dios no nos perforó la oreja, sino que nos perforó el alma, y hoy somos esclavos de amor. Mateo 24:45 dice que ¿quién es pues el siervo prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Servir a Dios por amor es lo más grande. Servir a Dios en gratitud es una actitud que califica a los que han sido convertidos de las tinieblas a luz. Aparecen otra clase de siervos, son los oikónomos y los administradores, los siervos fieles. Mateo 25 dice, cuando el Señor alaba al buen siervo: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad significa ser engendrado legítimamente. Qué importante es que haya fidelidad. Qué importante es que vivamos según el carácter de siervo de Cristo. La fidelidad es la actitud que nos aprueba. Hoy más que nunca, cuánto está distorsionado el concepto de servir a Dios. Muchos buscan su propio interés, muchos buscan su propia recompensa, anteponen talentos, dones y ministerios por encima de la voluntad de Dios. Me parece que el orden es diferente.
Me parece que primero busquemos agradar a Dios haciendo todo lo que Él quiere. No es buscar nuestro propio yo, es tomar a Cristo como nuestro centro, como nuestro modelo de vida. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Otro rostro que encuentro que se imprime en Jesús es el rostro del águila. El Evangelio según San Juan representa a Jesús como Dios. El rostro de águila representa el rostro de la altura, representa las características que aluden directamente a Dios, al Espíritu Santo. Dice la Biblia que las águilas se renuevan, levantan sus águilas, corren y no se cansan en el momento en que el águila es renovada. Cuando hablamos del rostro de Jesús como águila, estamos hablando no solamente de la humanidad, sino de que en esa humanidad Dios deposita su poder espiritual. Porque la excelencia del poder ha sido derramado en vasos de barros comunes y corrientes, para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Dios. Jesús verdaderamente, como lo decía al principio, es hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y por eso el Espíritu Santo que habita en nosotros nos identifica con Jesús. Es una nueva etapa, es una nueva dimensión en la que necesitamos saber que los que hemos sido sacados de los muladares, Dios nos ha puesto en lugares celestiales, nos ha puesto a vivir en alturas. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La vida del cristiano es similar a la del águila, porque fue creada para vivir en las alturas. Para esto tenemos que reconocer que necesitamos del Espíritu Santo. Aún Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, para tener capacidades espirituales, para tener herramientas del Espíritu. Zacarías decía: no es con fuerza, no es con ejército o espada, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu nos identifica como hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es una promesa dada por Dios. Joel lo dijo 600 o 700 años antes de Jesús: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, le decía a los discípulos: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes, a diferencia del mundo, lo ven, lo conocen, porque mora con ustedes. Y no solo eso, sino que estará en ustedes. Ezequiel decía en aquel tiempo: no escribiré mi ley, hablando Jehová a su pueblo, no escribiré mi ley en tablas de piedra, sino que la escribiré en corazones de barro. Por eso el Señor, antes de ascender, le dijo a los discípulos: no se muevan hasta que reciban el pleroma, hasta que reciban la plenitud, hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Jesús caminó sobre las aguas porque era Dios. En Cristo habían dos naturalezas. La famosa unión hipostática habla de que en ese hombre habitaba la plenitud del Dios invisible. Y Cristo, en muchos episodios de su ministerio, muestra cómo el poder de Dios completamente habitaba en él. Caminó sobre las aguas, le dijo a Lázaro: hey Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Multiplicó panes y peces de la nada. Conocía el pensamiento de aquellos que dudaban de su ministerio. En Jesús siempre había la grandeza del poder divino. Los discípulos se admiraban de su doctrina. Preguntaban: ¿y quién es este que el mar y el viento le obedecen? Los fariseos lo cuestionaban porque él perdonaba pecados, y muchas veces buscaban apedrearle y le preguntaban:
¿por qué perdonas pecados? Y Jesús decía, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pero el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo contrariaban. Muchas veces cuando lo querían apedrear, Jesús les dijo, me apedrean por las buenas obras. Y los judíos decían, no, no te apedreamos por las buenas obras, sino que siendo hombre te haces Dios. El rostro de águila en Ezequiel también aparece cuando ve la visión del Hijo del Hombre. Rostro de hombre, rostro de buey, rostro de águila. Y también aparece el rostro de león. Mateo habla de Jesús como rey. El rostro de león representa autoridad. Según Proverbios 30 dice, el león es fuerte entre los animales, no vuelve atrás por nada. Jesús demostró su autoridad como Dios. Jesús afrontó la muerte. Jesús afrontó la cruz del Calvario. Dice la Biblia que puso su mirada allá. No escatimó los escupitazos ni el oprobio, sino que tenía un gozo puesto delante de él para que usted y yo seamos salvos. El rostro de Jesús como león representa autoridad. Un rostro que no se demuda, un rostro el cual no decae en semblante. Una mujer, cuando Jesús llevaba la cruz, se acercó con un paño y le puso en el rostro, y aquella mujer lloraba, y Jesús le dijo, no llores por mí, llora por tu esposo y por tu familia. Yo sé lo que estoy haciendo. Jesús le dijo a Pilatos, esa autoridad que tienes te la dio Dios. ¿Tú eres acaso rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Al mismo Satanás allá en el desierto le dijo, mira, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Jesús se señalaba, y a él mismo servirás. Un rostro con la frente en alto, un rostro que no fue avergonzado, un rostro que representa el ejercicio del poder. Por eso esa autoridad ha sido conferida a la iglesia. Es una autoridad legal para expulsar demonios, para orar por enfermos. Tú estás autorizado para invocar el nombre de Jesús si has recibido este nombre, invocándolo en las aguas bautismales. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 10, vayan en mi nombre. Aleluya. El Evangelio según Mateo presenta a Cristo como rey porque es rey. Nunca ha dejado de ser rey. Reino de todos los reinos naturales. Rey de reyes y Señor de señores. El rostro de Jesús como rey habla de su ascendencia. Dice que viene de Adán. Aleluya. Habla de su genealogía porque viene del linaje real como el de David. Por eso se proclama Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuenta la historia de dos personajes famosos. Marco Antonio, emperador de Roma, se casa con Cleopatra, reina de Egipto. Los grandes imperios se unen en un matrimonio. La historia dice que duró alrededor de 30 o más días el desfile de todos los cortesanos que vinieron. Elefantes venían de la India, joyas del Medio Oriente, toda clase de bálsamos, aromas, porque era la unión del emperador de Roma con la reina de Egipto. Danzas, elefantes, había toda clase de bailes, de desfiles militares, porque eran los reyes del momento. Pero quiero preguntarte hoy, ¿dónde está Marco Antonio y Cleopatra? Por allá en Jerusalén Jesús le dijo a sus discípulos, hay alguien que les va a prestar un burrito, vayan por él. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, algunos jóvenes sacan unas ramas de olivo y comienzan a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos menospreciaban la adoración de estos jóvenes, y Jesús le dijo, si ellos no adoran, las piedras adorarían en su lugar. No permitas que ninguna piedra adore en tu nombre. Yo no voy a permitir que ninguna piedra vaya a alabar a mi Dios.
por mí. Se burlaban del humilde carpintero que se proclamaba rey de reyes en un pollino, hijo de asna. ¿Dónde está Marco Antonio, Cleopatra? ¿Dónde están los grandes señores de la historia? ¿Dónde están los nombres encopetados de aquellos grandes mártires de las naciones? ¿Dónde está Simón Bolívar? ¿Dónde está Napoleón Bonaparte? ¿Dónde está Alejandro Grande? ¿Dónde está Marco Antonio? ¿Dónde está Cleopatra? ¿Dónde está Calígula? ¿Dónde está Nerón o Tito? ¿Dónde están? Tengo respuesta. Están en las páginas amarillas de la historia. Están hechos ceniza bajo sus tumbas. Pero te voy a preguntar, ¿dónde está el rey que entró cabalgando en un pollino, hijo de asna? Mi Biblia dice que aparece en Apocalipsis 19 con vestiduras salpicadas de sangre, pero tiene anillo nuevo, tiene cetro nuevo, tiene corona nuevo, pero nunca cambió su vestidura. Tenía un cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa vez que es la segunda venida de Él, no va a ser en humildad, sino que va a venir en el danzando en el poder de su victoria. La salpicadura en su vestido es para recordarnos a nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre. Que si hoy estamos en pie es porque nos alcanzaron cuando no teníamos esperanza. Que extendieron su mano hasta el lodo cenagoso y nos levantaron. ¿Quién? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene nombre para vencer al pecado, el único que tiene nombre para expulsar demonios, el único nombre en el cual hemos sido bautizados y hemos recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Es importante cuando ese rostro de león está en nuestras vidas, porque el león es el animal que representa la autoridad. Hay una tribu en Israel que es la tribu del león, la tribu de Judá. Habla de la alabanza. La alabanza no puede salirse de la ecuación. La alabanza representa la victoria de aquellos que conocen a su Dios. La alabanza es la virtud del reconocimiento de las obras de Dios. Por eso hoy más que nunca no puedes apagar tu canto. Hoy más que nunca, en medio de situaciones caóticas, cuando las naciones se caen a pedazos, cuando hay pavor escénico por todo lugar, cuando lo que antes representaba seguridad y confianza se ha desmoronado, cuando las barreras del mundo están desprotegidas, cuando las fronteras sufren toda clase de pasos de personas que van de aquí para allá y de allá para acá buscando una mejor esperanza. Hoy más que nunca tenemos que levantar el canto de la alabanza, el rugido del león en medio de las tinieblas. Por eso dice Isaías: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. El rostro del león es autoridad, es saber cómo pelear, es saber cuándo callar, cuándo descansar, pero también cuándo atacar. Aleluya. Dice la Biblia en Génesis 49 que Judá pondrá su mano sobre el cuello, sobre la cerviz de sus enemigos, en el cuello, para anular el centro de mando. Hay algo que el diablo no puede soportar, y es el poder de la alabanza de un hijo de Dios. La alabanza no es en sí la que tiene el poder, sino que es el vehículo por el cual nos presentamos a Dios día tras día. Aleluya. Josafat comenzó a cantar y temblaba la tierra y los enemigos se consternaron. Gedeón mandó a tocar trompetas y los madianitas se mataron unos con otros. Josué comenzó a darle vuelta a Jericó y las murallas cayeron. Pablo y Silas comenzaron a cantar en la cárcel después de haber sido azotados. Pero algo sucedió en esa cárcel, porque la alabanza, aleluya, llegó al trono de Dios. Y cuando esa alabanza llegó al trono de Dios, vinieron ángeles que causaron terremoto y se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas, cayeron las cadenas.
Pablo decía: yo vi en visión a un varón macedonio que decía: pasa por aquí y ayúdanos. En esa visión yo no vi cárcel. Entonces Silas, vamos a cantar con todas nuestras fuerzas, porque esto pasará. Esta situación hoy de aflicción es pasajera. En esta hora le digo a alguien que esa aflicción es pasajera, porque Jehová te dará victoria por muchos o por pocos. Escúchame, tu retaguardia será prosperada. Rostro de león es aquel que sabe quién es su Dios. Su nombre valiente, es una mujer valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes hoy lo arrebatan. Aleluya. Hay otro rostro que habla de la característica de Jesús. Isaías 50 habla de un rostro de pedernal. El Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, porque cercano está de mí el que me salva. Ese rostro de pedernal alude directamente cuando a Jesús lo injuriaban, cuando levantaban toda clase de ataques. Jesús siempre puso su rostro como de piedras, soportó la aflicción, vivió copas amargas, lo señalaron, pero puso su rostro de pedernal. Le arrancaron las barbas, lo golpearon, lo asaetearon, pero su rostro se mantuvo como piedra. A José lo vendieron, expusieron sus carnes. A David lo persiguió Saúl. Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero Daniel decía: vive para siempre, oh rey. El Dios a quien yo sirvo me ha librado de la boca de los leones, porque yo sé que el Dios a quien yo invoco me ayudará y no me avergoncé, porque puso mi rostro como piedra y sé que no seré avergonzado. Estoy hablando con cristianos que han sufrido toda clase de ataques y quizás se halla en una posición donde día tras día le lanzan improperios o calumnias, señalamientos o burlas, pero no es débil, no se entrega al miedo, no se deprime, sino que vive en la obediencia a la palabra de Dios, que está amparado por las promesas del Espíritu, que pone su rostro firme, que se mantiene firme, no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Estoy hablando con valientes que enfrentan tempestades. Estoy hablando con gente que, a pesar de los problemas, dificultades, embates y azotes de la vida, Dios los ha hecho pilotos de tormentas. Gente que ha sido herida pero todavía está en pie. Gente que sabe que el Señor exhibe la justicia como la luz del mediodía. Gente que son capaces de afrontar situaciones tan difíciles porque tienen impreso el carácter de Dios en sus vidas, porque ponen su rostro como piedras. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni disputos, porque el Señor me ayudará y sé que no seré avergonzado. Quiero decirte algo, que Dios te va a poner enfrente de personas que te han hecho daño. Aderezas mesas. Algo me dice que Dios va a preparar banquetes delante de tus angustiadores, delante de tus malignos, delante de tus enemigos. Aderezas mesas en delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es ahí cuando la aflicción trae la unción, porque ungirás mi cabeza con aceite. Estoy hablándole a alguien que se va a levantar, de alguien que en medio de los problemas va a alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús, hoy pon tu rostro como piedra. No te avergüences, porque bienaventurado serás cuando alguien hable mal de vosotros y esté mintiendo. El Señor te pondrá en alto. Levántate, oh moradora de Sión, porque sobre ti amanecerá Jehová, y la gloria de nuestro Dios
resplandecerá en tu rostro, porque las tinieblas se apoderarán del mundo, de la tierra y de sus habitantes, pero sobre ti está la luz del Dios omnipotente. Hay otro rostro que veo en Cristo, es el rostro de diamante. El rostro de diamante habla de condiciones aún más extremas. El diamante es aquel elemento que se funde a profundidades de 140 kilómetros de profundidad, hasta 190 kilómetros desde la corteza terrestre, buscando el núcleo. El diamante es más fuerte que la piedra. El diamante es tan valioso que no se halla sobre las superficies. Aleluya. Dice Ezequiel 3:9: como diamante más fuerte que pedernal, como más fuerte que piedra, he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El diamante representa la tercera piedra del pectoral. El rostro de diamante es más fuerte que las mismas piedras. El rostro de diamante se imprime en nuestras vidas cuando hay traiciones, cuando hay besos de gente que te da la espalda, cuando hay puñales en tu espalda, cuando pisotean tu dignidad, cuando te injurian, te escarnecen. Jesús sufrió la traición de un Judas y la negación de un Pedro, pero el carácter del rostro de Jesús como diamante es que Él fue a visitar la casa de sus amigos, y no importando las traiciones y la infidelidad, una y otra vez no escatimó pagar el precio de rescate de nuestras vidas. El rostro de diamante no se halla en las superficies, se halla en las profundidades, cuando te sumerges en las dimensiones profundas del Espíritu. Es cuando hallas paz en medio de las tormentas. Es cuando sanas tu alma de heridas, de escarnecimiento. Cuando ofreces perdón a aquel que se levantó en tu contra. Jesús le dijo a Judas: amigo mío, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Ese rostro de diamante es importante que se imprima en nuestro carácter para poder soportar las aflicciones y vencer. El último rostro de Jesús es el rostro de gloria. San Juan capítulo 20, el verso 14 dice: cuando ya habían dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero Jesús le dijo: María. María entendió por el carácter de la dulzura de la voz de Jesús. Y ella se dio cuenta que el que estaba hablando tenía un rostro glorificado y le dijo: Raboni. El rostro glorificado viene después de la sepultura, cuando ya has superado a los demás, cuando te apersonas y te haces propio de lo espiritual. Es el rostro de resurrección, porque después de toda tumba viene resurrección gloriosa. Es cuando sanas heridas, es cuando vives en la dimensión de la gloria de Dios. La Biblia dice que Moisés subió a la montaña y le dijo a Dios: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le dijo: Moisés, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero me encanta cuando tú pides cosas imposibles. Y la Biblia dice que Dios lo escondió detrás de la peña. Y cuando pasaba la gloria de Dios, Moisés comenzó a gritar. Y Hebreos dice que estaba espantando y temblando. Jehová de misericordia, que guardas el pacto. Pero cuando Moisés bajó de la montaña, los demás veían su rostro brillante. Porque cuando tú ves el rostro de Cristo, o imprimes el rostro de Cristo en tu carácter, la gente va a ver la gloria de Dios y alabarán a Dios. Según Mateo dice que ellos alabarán a Dios por tus buenas obras. El rostro de gloria es el aspecto espiritual. Los que iban camino a Emaús no pudieron darse cuenta. Yo quiero invitarte a que subas una vez más a tu Jerusalén,
que afirmes tu rostro. Sea cual sea tu circunstancia, Dios aguza el carácter del hombre. Dios aguza el carácter de nuestra vida espiritual para que nos parezcamos a su imagen, a su semejanza, al varón perfecto. Sea cual sea las circunstancias, quiero decirte que sus pasos nos pondrá por camino. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Deja que Dios imprima su obra en tu vida, porque aquel que comenzó es fiel hasta terminar su proyecto en ti. Sube. Bendito Dios, ayúdanos cada día a ser como tú. Enséñanos, Señor, a vivir según tu propósito. Enséñanos, Dios mío, cada día en medio de las circunstancias a crecer, a desarrollar los propósitos, a llenarnos de las bienaventuranzas, Señor, que solo en ti encontramos. En el nombre de Jesús.